Muy buenos días, bienvenidos a este segundo día de nuestro noveno Congreso Internacional en Logística y Cadena de Suministro 2021. Mi nombre es Jaime Mora, tengo el gusto de presidir la Asociación Mexicana de Logística. El día de hoy nos acompaña el licenciado Eduardo Espero, quien estará impartiendo la conferencia Oportunidades en Logística para México en el ámbito del TEMEC. Es un honor contar con la presencia del licenciado Espero, un experto en los temas de transporte intermodal, tanto nacional como internacionalmente. Leo brevemente un resumen curricular. Eduardo es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de Derecho Marítimo por la UNAM, en Planeación Portuaria y también en Transporte Intermodal por UNCTAD ONU, en Administración y Explotación Portuaria con la Agencia Francesa para la Cooperación Técnica e Industrial, ACTIM. En el ámbito laboral, cuenta con más de 10 años de experiencia en actividades relacionadas con asuntos internacionales de marina mercante y puertos. Ha participado también en el sector público, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha sido director general de la empresa Servicios Portuarios en Quintana Roo. Del 95 al 99 fue coordinador de las administraciones portuarias integrales federales, siendo coordinador técnico del proceso de privatización de servicios y terminales de los puertos de México. También fue director comercial de Ferrocarril del Sureste SADCB y de 2000 a 2014 fue director general de Pacer Stack Train México, la empresa de servicio intermodal por ferrocarril. De 2015 a la fecha es vicepresidente para México de Hub Group, empresa de transportación y logística. Sin más, los dejo con Eduardo Espero. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación a este importante congreso. Ya se ha vuelto un clásico y es un verdadero honor estar aquí y poder participar en esta actividad tan importante para nuestro país y esperemos que para muchos otros países que puedan incorporarse al ámbito del transporte intermodal y la logística. Voy a empezar comentando, me permití cambiar un poco el tenor de la presentación. Originalmente se había pensado en definir las necesidades logísticas para México en el ámbito del TEMEC. El TEMEC es un tratado de reciente creación, pero que renueva el Tratado de Libre Comercio de América Latina, de la región de Norteamérica y Canadá. Y lo quise enfocar hacia el conjunto de oportunidades. En ese contexto me gustaría ver con ustedes las oportunidades que se presentan ante el nuevo contexto de este tratado. Es necesario, creo yo, definir algunos elementos generales, tanto del ámbito en el que se incorpora este tratado como del tratado mismo. Entonces, si me permiten, unos 5 minutos de referencias un poco formales para poder entrar a un ámbito mucho más práctico de las actividades logísticas. América del Norte es una región con una capacidad económica impresionante. Casi 500 millones de consumidores y de acuerdo con las cifras del Banco Mundial, estimado para el 2021, se considera que podría captar o generar el 27% del Producto Interno Bruto Mundial. Es, junto con toda la región de Europa, la zona económica más grande del mundo. En este caso, México solo contribuye con el 1.5% del PIB mundial. Y quiero plantearlo en el contexto de qué pasa con una economía emergente en desarrollo todavía como la mexicana, que se incorpora a una región con tal dinamismo en un contexto de facilitación del comercio, y no solo del comercio, sino de las inversiones y en buena medida del contexto general del desarrollo del capital en el ámbito regional. En ese contexto, México tiene una gran oportunidad de acceder a este mercado de productos. La hemos tenido, sin embargo, hay una renovación de las condiciones y nos genera una nueva condición de oportunidad
si sabemos aprovecharlo. En ese punto, yo les diría la connotación específica, hablando del antecedente del TEMEC, del Telecán. En 1993, las exportaciones de México respecto al Producto Interno Bruto Nacional representaban un 12.14%. Para 2021, en que se desarrolla el contexto ya específico de negociaciones de incorporación, de continuación de la incorporación económica nacional en la región de Norteamérica, el valor de las exportaciones y las importaciones representó el 60% del Producto Interno Bruto. Eso le da una connotación específica a la economía mexicana, es una economía muy enfocada al comercio exterior, y dentro de todo mundo sabemos la enorme importancia del mercado norteamericano, el mercado de Estados Unidos en particular, que representa incluso más del 80% del comercio exterior mexicano. En este contexto, ahí están los elementos fundamentales para insistir en una incorporación de mejor aprovechamiento de las condiciones. Permítame. Muy bien. En términos formales, el TEMEC sustituye al Telecán, como se decía. El Telecán operó de 1994 al 2020. TEMEC se firma en el noviembre del 2018 y para junio del 19 el Senado mexicano lo aprueba y empieza a funcionar el 1 de julio del 2020. Significa que tenemos prácticamente un año de habernos incorporado al nuevo tratado y con algunos elementos interesantes respecto de su inicio. El TEMEC tiene una vigencia de 16 años. Estará hasta el 2036, salvo que los 3 países confirmen su intención de renovarlo, pero también recuerden que hay una cláusula relativa a la posibilidad de concluirlo en función de algunos aspectos que no quisiera entrar en detalle. No queremos analizar el tratado, sino el efecto en la parte logística. Este tratado se va a revisar cada 6 años. Es un tema fundamental respecto de la vigencia del contenido, tanto de los acuerdos como de las oportunidades que se derivan de esto. Cada 6 años. Este tiene 34 capítulos, a diferencia del Telecán, que tenía solo 22, y quizá lo que valga la pena resaltar acá es que al tratado se le agregaron capítulos relativos a reglas y procedimientos de origen. Esto es una mejor definición, mayor definición y mayor contenido de artículos de partes producidas en la región de Norteamérica para que formen parte de los acuerdos de facilitación. Aspectos de inversión y servicios financieros cada vez más ampliados. Comercio digital, y miren qué interesante circunstancia en la que justo en el año en el que entra en vigor el TEMEC, el comercio digital ha tenido un crecimiento extraordinario derivado del confinamiento y de las capacidades. Se combinan 2 factores, uno negativo, que es el confinamiento, sin duda afecta a la economía, y uno positivo, que es el desarrollo de las comunicaciones y de la informática, que hace que, en particular en la región de América del Norte, haya un acceso muy rápido, una conversión increíblemente dinámica hacia el comercio digital. Los aspectos laborales que no hay que dejar de perder de vista. Ya ha habido inclusive algunas recomendaciones respecto de negociaciones de contratos laborales en México, respecto de la necesidad de ajustarse a los criterios del TEMEC. El caso de General Motors fue muy conocido. Y un tema que también va a dar mucho que decir, que es la protección del medio ambiente. Este es un tema que se ha empujado en todos los ámbitos, está adquiriendo cada vez mayor vigencia respecto a los efectos al medio ambiente en términos generales y contrasta en mucho con políticas de desarrollo de energías que no se consideran limpias, como son las refinerías, que habrá también que tener una especial atención respecto a lo que pueda suceder. ¿Cuáles son los principales resultados a un año? ¿Sí? Apenas el 1 de julio del 2021 se cumple un año de la entrada en vigor y hay que reconocerlo en plena pandemia. ¿Sí? Durante este año, esta competencia entre China y México en el mercado de Estados Unidos favoreció a México y habrá que también
estar muy cuidadosos de todos los desarrollos que haya respecto a las relaciones Estados Unidos-China y de las posibilidades de que nuestro país, en el contexto de este esquema de facilitación, pueda captar no solamente mayores proporciones del mercado norteamericano, sino inversión que se desarrolla en México contra inversión desarrollada en Asia para poder, digamos, incorporarse con mayor fuerza, con mayor vigor al esquema productivo general de la región. El famoso nearshoring, que es un hecho, se está generando, si bien se ha ido se desaceleró parcialmente por el tema de la pandemia. Vemos que ahí están las condiciones adecuadas. UNCTAD ubicó a México el año pasado dentro de los top 10, los 10 países con mayor capacidades y que atrajeron capitales en el 2020. Si bien se redujo relativamente la participación del capital extranjero en el 2020, la tendencia y la dinámica apuntan a que se tienen las condiciones adecuadas y no son gratuitas. Son en función de las capacidades que tiene México para acceder a mercados, además de Norteamérica, con otros países, pero fundamentalmente con Norteamérica. Estados Unidos presentó una importante demanda de productos de consumo general, electrodomésticos, muchos de carácter de consumo básico e intermedio, y se ha podido incorporar México en esta posibilidad de acceso al mercado norteamericano. Yo participo en una empresa de intermodal, movemos carga en contenedores hacia los Estados Unidos y Canadá y viceversa, y la proporción entre importaciones y exportaciones varió sensiblemente durante el año pasado. Hay mayor demanda de exportación desde México, significa mayor capacidad de compra de los Estados Unidos y Canadá, y menor impulso de la economía mexicana por importar productos de la región. El desbalance es uno que incluso ha afectado la capacidad de proporcionar contenedores y también ocurre en la parte marítima. Tampoco me quiero detener en esto, sino avanzar hacia el contenido de los aspectos de oportunidades. Se ha fortalecido la industria maquiladora, sin duda, la inversión extranjera y algo que es muy controversial, que son las remesas que se han incrementado. ¿Cuáles son las ventajas logísticas actuales? Yo empezaría por lo que ya tenemos. Esto es, México inició este proceso desde 1994 de una forma muy pronunciada, muy amplia. Recordarán que en esa época se generaron todos aspectos de privatización de servicios, de privatización incluso de algunas empresas paraestatales vinculadas con infraestructura, como fueron los puertos, los aeropuertos, se concesionaron carreteras a empresas privadas y, por supuesto, los ferrocarriles. En este lapso, digamos, las empresas mexicanas, tanto de logística como empresas relacionadas con el comercio exterior, ya tienen una amplia experiencia y conocimiento de los mecanismos de facilitación determinados tanto por el Telecán, lo cual no constituye ninguna sorpresa, el TEMEC, que en su caso aporta elementos adicionales en los esquemas de facilitación aduanal, de inversiones, aspectos financieros y de comercio electrónico. Muchas de las empresas en México tienen ya una infraestructura logística. Me refiero a terminales en los puertos, terminales interiores, tanto ferroviarias como de trasvase, almacenamientos, tanto en frontera como a nivel interno, algunos recintos fiscalizados estratégicos. Y además de esto, cuentan ya con experiencia y se encuentran ya proporcionando servicios directos a la distribución de productos de los Estados Unidos y también a las cadenas de suministro. Esto es, ya hay una experiencia de desarrollo logístico importante en México que todavía tiene un amplio potencial. Los ferrocarriles, por ejemplo, en México tienen desde 1995, cuando menos, acuerdos de intercambio con ferrocarriles de Estados Unidos y Canadá que se han vuelto muy profundos. Y más que eso, los ferrocarriles hoy, Ferromex tiene participación accionaria del Union Pacific. Kansas City Southern es una empresa que empezó siendo socia de transportación ferroviaria mexicana. Hoy es un ferrocarril con una inversión directa
de Kansas City Southern, y recientemente se acaba de aprobar la fusión con Canadian Pacific. ¿A qué vengo con esto? A que no solamente tienen acuerdos de intercambio, sino que se han constituido redes que extienden la red de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos hacia el interior de México. En algunos casos como el Kansas City Southern, de un solo proveedor, por decirlo así. Los puertos de México operan con estándares internacionales. Ya desde hace tiempo fue resultado de muchos de los procesos de captación de inversión extranjera en muchos ámbitos de los puertos, particularmente contenedores, terminales de contenedores como la de Veracruz, la de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, operan con estándares internacionales, e incluso hay consorcios internacionales como Hutchinson Ports, que administra el puerto de Hong Kong, o Maersk, que tiene su propia terminal y que se manejan con estándares completamente internacionales. Las capacidades de los puertos también son para buques de gran calado, lo que nos ubica en un contexto de participación logística de primer orden. Y finalmente las aduanas, yo les diría, la evolución de las aduanas mexicanas ha sido muy importante. Hoy las aduanas en su gran mayoría se manejan a base de intercambio electrónico de datos. Estamos ya prácticamente en un sistema paperless donde uno transmite todo electrónicamente. Si bien todavía se requiere documentación impresa, las aduanas mexicanas han podido desarrollar procesos de muy alta calidad para el comercio, yo les diría, formal, para el comercio constante de volúmenes consistentes. Es cada vez más sencillo ingresar productos que vienen a México para ya sea ensamble o producción y exportar productos terminados. El caso quizá más evolucionado es la industria automotriz, que maneja ya más de 200,000 contenedores anuales en todas las plantas y que llegan incluso a recintos fiscalizados autorizados, de tal manera que son trámites muy ágiles, todo manejado electrónicamente, y lo mismo para carga general. En ese contexto hay elementos fundamentales que definen un ámbito de acción muy preciso en el que ya estamos insertos, pero que podemos desarrollar más. Quiero comentar algunos de los elementos también de los efectos no reconocidos en su momento, y es el siguiente. El TEMEC, antes el Telecán, ha generado 77% de la riqueza nacional en 6 entidades del norte del país y una del centro: Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato. Ahí se concentra el 83% de la inversión extranjera directa, el 53% de las exportaciones, el 59% de inversión en infraestructura. Este efecto es sin duda el efecto de la reacción que se ha tenido tanto de inversionistas por establecerse en México, relativamente cercanos a la frontera. Eso se está extendiendo hacia los clústeres de San Luis Potosí, de Guanajuato, por mencionar algunos, pero que yo estoy convencido que se tiene una enorme oportunidad y una enorme capacidad del país para continuar atrayendo inversión extranjera, vinculado con el comercio exterior, que requerirá mayores esfuerzos logísticos si el ambiente de inversión y de negocio en México se mantiene en un nivel aceptable para la comunidad internacional. En ese contexto, yo estoy convencido de que se requieren mayores esfuerzos. Las empresas mexicanas, y no todo forma parte del gobierno, esto es, el gobierno sin duda es un tema muy importante en materia de desarrollo de infraestructura, pero el esquema que se manejó en este país desde 1994 es que esta infraestructura, mucha de ella fue concesionado a la iniciativa privada, y de ahí se derivan actividades vinculadas a la logística por otras empresas privadas que satisfacen necesidades concretas, ya sea propias o de terceros. Las empresas mexicanas necesitan invertir más en infraestructura de servicio. Y voy más adelante a definir algunos de los elementos que se considera que pueden incrementar las capacidades logísticas en materia de servicio vinculadas con la infraestructura. Lo mismo, se requiere desarrollar más alianzas que permitan servicios logísticos diversificados. La empresa donde yo estoy, Hub Group, es una empresa que se reconoce como IMC, Intermodal Marketing Company, empresa de mercadeo intermodal, que son integradores como los 3PL, los Third Party Logistics, que
integran y desarrollan el contexto del ejercicio mismo de la logística. Pero hay empresas de planeación y de desarrollo que coordinan estos 3 PLs, los 4 PLs, que hacen un trabajo excepcional y que transmiten procesos específicos de solución para cadenas productivas completas. En ese contexto, parques logísticos, empresas mismas, conviene que observen el comportamiento y la posibilidad de agruparse, de establecer acuerdos logísticos con estas empresas que ya tienen toda una plataforma definida, desarrollada para hacer una logística, inclusive yo les diría como un ámbito preparatorio al desarrollo interno de las logísticas y después considerar si conviene que cada empresa tenga su ámbito logístico, su sección logística interna o que esta pueda ser desarrollada a través permanentemente de un servicio externo de coordinación. Lo mismo, se requiere un mayor fortalecimiento de las cadenas de suministro. Es muy común que haya intercambios en frontera o que haya ventas desde puertos o en los puertos y que el esquema de distribución hacia el interior del país sea por métodos tradicionales, solamente autotransporte, muchas coordinaciones solamente de agentes aduanales o de agentes de carga, que no está mal, pero que el contexto general sería que se desarrollara un ámbito de logística y de cadenas de distribución mucho más integral, con muchos mayores elementos de optimización. En materia de las rutas ferroviarias, quise aprovechar este cuadro que utilizamos mucho nosotros en Hub Group para mostrar las capacidades. Son las rutas intermodales que se tienen desde Canadá hasta México. La condición es muy, muy interesante. En el cuadro derecho están la descripción de las empresas ferroviarias que participan en lo que ya es una estrategia determinada de una red intermodal activa con capacidades y servicios predeterminados. Son muchos: Canadian Pacific, National Pacific, Canadian National, perdonen, Union Pacific, Norfolk Southern, Kansas City Southern y, por supuesto, Ferromex. Ferromex ya incluye toda una red, inclusive para tráficos domésticos intermodales entre México y Mexicali. Pero lo más interesante es cómo se vinculan con toda esta red. Esto significa que San Luis Potosí, concretamente, tiene capacidad de vinculación intermodal logística y, por lo tanto, de suministro en las cadenas con la región NAFTA, en toda la parte del centro noreste de los Estados Unidos y la parte habitada de Canadá, lo que hace que los métodos de distribución logística se hacen cada vez más amplios, más sofisticados y ofrecen mayores y mejores soluciones para las empresas establecidas, por ejemplo, en San Luis Potosí, como sería el caso de Silao, como sería el caso del área industrial de México, con la terminal de Toluca y de Pantaco, y que pues, nos dan una connotación muy específica de capacidad de servicio. Si observan el mapa de México, aunque quedó pequeñito, realmente tenemos 2 cruces fronterizos fundamentales, que es Laredo, Eagle Pass, y básicamente un corredor que va entre el centro de México y los cruces fronterizos más cercanos a la zona industrial del Triángulo Dorado, Monterrey, Guadalajara, México, que incluye, por supuesto, el Bajío. Ahí hay una enorme oportunidad de desarrollar otras capacidades para un manejo mucho más amplio de una red intermodal y de servicio. Hay tráficos a Hermosillo, por ejemplo, intermodales que cruzan la frontera, pero básicamente es para una empresa automotriz. Y en fin, el mensaje aquí es que hay una condición que todavía requiere un contexto de desarrollo muy interesante. Al final del día, comentarles, el tráfico intermodal por ferrocarril en Estados Unidos representa actualmente el 40%, quizá haya reducido un 1% por efecto de la pandemia, pero el tráfico intermodal en México todavía está en porcentajes por debajo de 2 dígitos.
Esto nos da prueba de una enorme oportunidad de desarrollo del ámbito de la logística en el sector del intermodal ferroviario. Hablando de las oportunidades logísticas, ya con más precisión, yo les comentaba, se requiere desarrollar más infraestructura de servicio. ¿A qué me refiero? Me refiero a áreas de almacenamiento y servicios de la carga, como son etiquetado, clasificación, evaluación aduanera, y que no estén solamente comprendidos en el norte del país. Si uno visita Laredo, si uno visita en la parte americana Eagle Pass, incluso la Mesa de Otay, pues lo que proliferan ahí son un conjunto de almacenes enormes que concentran la carga de distintas regiones de los Estados Unidos para hacerles servicios relacionados con los procedimientos aduanales que se exigen en México, ¿sí? Sin embargo, hay figuras de tránsito, particularmente del ferrocarril, que fácilmente podrían determinarse que éstas se desarrollen en México. En algunos lugares se desarrollan, pero aún así se considera que hay muchas mejores condiciones en México para desarrollar todas estas actividades que son muy intensivas en mano de obra en territorio nacional y aprovechar estas condiciones para que la carga se transporte a México, concretamente por ferrocarril, inclusive marítimo, con tránsitos internacionales desde el puerto hacia el interior y que se desarrollen mayores servicios. No digo que no hay, sí hay, muchos terminales lo tienen. Sin embargo, creo que estamos en una fase todavía inicial que podrían desarrollarse con mayor ímpetu, con mayor intensidad. El ámbito de consolidación y desconsolidación de productos para servicio a pequeñas y medianas empresas es un gran faltante. El gran desarrollo logístico en México y particularmente vinculado con Estados Unidos, si bien tiene enormes condiciones de desarrollo, habría que comentar que en su gran mayoría están orientadas, están definidas para resolver soluciones logísticas de grandes empresas. Las empresas electrodomésticas, las empresas llanteras, por supuesto la industria automotriz, que es el top de estas actividades. Y estoy convencido de que hay un ámbito que puede desarrollarse para la pequeña y mediana empresa, empresas que mueven un contenedor al mes o medio contenedor al mes, pero que requieren de servicios consistentes de cadena de suministro, en donde la logística puede proporcionarles un ámbito profesional de tránsito de sus mercancías, ya sea de importación o de exportación, en una escala menor. ¿Cómo? A partir de procesos y de servicios de consolidación y desconsolidación que permitan que estas empresas pequeñas y medianas de menor volumen accedan al desarrollo de una plataforma logística ya muy desarrollada en el área de América del Norte, en donde participamos exitosamente. Centros de distribución, por supuesto, tanto en zonas fronterizas, puertos y terminales interiores, como en zonas industriales concentradoras. En materia de procesos de autoridades, todavía hay áreas de mejora en los procedimientos anuales de tránsito para despacho en destino. Es muy común en el ferrocarril que el convoy completo de 240, 260 contenedores cruza la frontera en su totalidad con carga que viene en tránsito. ¿Qué significa? Que se anuncia en materia de importación a México, se determina la información a la aduana mexicana de lo que viene cruzando electrónicamente. La aduana de cruce, vamos a suponer Nuevo Laredo, transmite a las aduanas de destino, porque pueden ser distintos destinos, Monterrey, San Luis Potosí, Toluca, Silao, la carga que va a llegar al recinto fiscal para ser despachada en destino. Ese es un movimiento ya común en tráficos de importación. Lo mismo la exportación se procesa en México en las terminales ferroviarias, se hace el despacho y se informa a la aduana americana qué es lo que lleva ese tren para su internación a los Estados Unidos e incluso para tránsitos hasta Canadá, y todo va en tránsito o tránsito internacional. Ese es un procedimiento ya bastante común. Sin embargo, existen todavía muchos clientes que quieren despachar en frontera.
Viene desde Canadá en un tráfico intermodal ferroviario, doble estiva, en la mejor condición, perfectamente coordinado, documentado, pero llega a Laredo para ser descargado, hacer el procesamiento aduanal en Laredo y bajar por camión. Es una combinación de métodos tradicionales con métodos ultramodernos de manejo de mercancías que pues no es necesariamente la mejor condición. Hay productos que exigen su inspección en frontera, los productos agroindustriales, por ejemplo, alimenticios, que requieren una inspección de la Autoridad Mexicana Sanitaria y que se justifica, pero otros no. Otros solamente atienden a un proceso convencional, a un proceso, yo les diría, puramente de inercia, que como por muchos años la empresa de San Luis Potosí tuvo o ha tenido a su agente aduanal en Laredo, pues sigue concentrando sus actividades de internación en Laredo, sin tomar en cuenta que hay una terminal ferroviaria en San Luis Potosí que tiene recinto fiscalizado y que sus mercancías pueden ingresar hasta San Luis Potosí por ferrocarril con mejoras en costos y a partir de ahí hacer los procesos que requieran para su internación a México. En materia de puertos es otro tema. Los tránsitos no se han podido desarrollar de la manera esperada. El caso concreto de Lázaro Cárdenas llegó incluso a un 40% de despachos en tránsito. Las condiciones específicas del puerto, la conflictiva social de la zona, ha hecho que el ferrocarril no se vuelva tan confiable y se ha regresado a un esquema de despacho definitivo en el puerto para la internación hacia México. Y finalmente, en este momento, en materia de autoridades, hay un proceso de definir una nueva carta aporte, complemento carta aporte a nivel electrónico, que a partir de lo que hemos visto es necesario que se simplifiquen procesos para apoyar el flujo de mercancías y los mecanismos de control de la carga. Todo el mundo estamos de acuerdo en que se tenga un proceso muy claro de control de la carga, qué se mueve, quién lo mueve, de dónde se origina, etcétera. Sin embargo, aquí la apuesta es a que las autoridades establezcan un proceso simplificado para que este esquema de control y de tracking, de trazabilidad de la carga, se lleve a cabo sí, pero bajo un proceso de mayor simplificación y de mayor seguridad para la carga. En materia de Estado de Derecho es sin duda uno de los temas más sensibles que tenemos, que se tiene que resolver con urgencia. El caso que comentaba de interrupción de vías de ferrocarril es algo que se tiene que detener ya. Esto es negociar a nivel regional, a nivel local, de que cualquier instancia de inconformidad se puede hablar, se puede negociar sin interrupción de vías generales de comunicación, particularmente de las vías de ferrocarril. En la medida que no se tenga un esquema adecuado de negociación de todas las demandas sociales, que muchas de ellas pueden ser completamente legítimas, justas, adecuadas, al momento que esto se traslada a interrumpir una vía, pues ya se incurre en una infracción, incluso en un delito, que puede desvirtuar este proceso. En ese contexto, garantizar la no interrupción tanto de vías de ferrocarril como de carreteras, puentes, etcétera, es un tema fundamental para la confiabilidad de los procesos logísticos en México. El tema de seguridad, igualmente, y no solamente en carreteras, sino también en vías férreas. Yo creo que ha habido un importantísimo avance en materia de seguridad en vía férrea. Ya son pequeños segmentos donde todavía hay algunas incidencias y que se ha venido avanzando, pero se trata de que el manejo de mercancías por caminos y por vías férreas en México sea de absoluta seguridad para mantener los niveles de confianza que se tienen en muchas de las cadenas de suministro en la región del TEMEC. El tema de certeza y seguridad de inversiones en infraestructura y servicios pues es fundamental. Estamos planteando el tema de poder asociarnos con empresas expertas o en esquemas de transferencia tecnológica. Si no se tiene un clima de seguridad en las inversiones, de certeza, va a ser muy difícil poder captarlas. La continuación de la simplificación aduanera como una parte fundamental del Estado de Derecho.
yo creo que todos los que estamos aquí en el ámbito del comercio formal, legal, estamos comprometidos con el tema de cumplimiento de normas. Ahora se trata de que esa norma esté orientada hacia la facilitación del comercio y a la simplificación tanto de procesos aduanales como de transporte. El tema de energía y medio ambiente es un tema que va a prevalecer. Yo les comentaba, es un capítulo específico que se incorpora en el TEMEC y que habrá que estar muy orientados. Un tren intermodal que lleva 240 cajas, 240, pues saca de carretera 240 camiones en tramos donde el camión puede ser no tan eficiente. Al llegar a la terminal, se van a requerir 240 camiones para llevar al último tramo. El movimiento intermodal llega a la terminal ferroviaria que requiere de camiones. En ese contexto, el intermodal ferroviario contribuye a un esquema de disminución de la huella de carbono y que sin duda es un tema que puede beneficiar en el contexto de la definición de una cadena de suministro que tenga un componente de compromiso social. Y finalmente los aspectos laborales, tanto de la industria automotriz como de las maquiladoras, insisto, es algo que se tiene que llegar a un equilibrio donde esto siga fluyendo como ha venido fluyendo y se tengan las condiciones adecuadas de estabilidad. Si vemos los elementos generales de las oportunidades en materia de Estado de Derecho, todo apunta simplemente a la continuidad y a la certeza, a que uno sabe que su carga sale a las 8 de la mañana de San Luis Potosí para ser entregada en Aguascalientes y sale a esa hora, no tiene incidentes en el camino y llega y se pueden desarrollar pues las actividades logísticas conforme están previstos. En materia de desarrollo de capacidad multimodal, tenemos otras oportunidades muy importantes que desarrollar. Número uno, yo diría las terminales de intercambio entre modos de transporte. Por supuesto, me refiero tanto al ámbito de las terminales ferroviarias, esto es, que existieran algunas terminales ferroviarias más en materia intermodal e incluso de otras cargas que hacen unitarización de la carga. Y simplemente darles un dato. Al sur de la Ciudad de México no hay ninguna terminal intermodal que pueda extender el servicio ferroviario a Tehuacán, a Oaxaca, a Coatzacoalcos, y de ahí extender por camión a otras regiones del país. Todo termina en materia intermodal en la Ciudad de México o Toluca, y hacia el sur todavía no se tienen desarrollados nada. Las terminales portuarias, solamente Lázaro Cárdenas y Veracruz tienen terminales intermodales realmente estructuradas, diseñadas para poder armar trenes unitarios de 200, de 240 contenedores. Altamira es una urgencia que se desarrolle. Manzanillo, con todo este esfuerzo que hizo, es evidente que necesita áreas externas al recinto portuario para la integración mayoritaria de trenes unitarios, y ahí hay una gran oportunidad de desarrollo de capacidad multimodal y de procuración de desarrollo de las cadenas logísticas. Un tema que no tiene mucho que ver con la infraestructura, sino que es un tema de costumbre, es el uso de los términos de venta internacionales, los Incoterms, donde es muy común que los esquemas de venta de las empresas que producen en México sean ex-works y que sean las empresas importadoras norteamericanas las que contratan servicios hasta la frontera, por ejemplo, para hacer sus suministros. Es un esquema igualmente de inercia que también pensamos que en la medida en que las empresas mexicanas utilicen mejores términos de compraventa para vender en frontera, para vender incluidos derechos de importación y transporte, pueden mejorar las condiciones de participación logística. Estoy terminando. Básicamente, como otras oportunidades, es este tema que hablábamos de transformar el uso intensivo del transporte para el comercio exterior, vinculando los modos de transporte de manera más eficiente. ¿A qué me refiero con esto? A que
Los tráficos de importación a México, que muchos se manejan intermodal, tanto de Canadá y Estados Unidos a la frontera, y después de ahí se mueven por autotransporte, pueden fácilmente incorporarse hasta destino. Se tienen los medios para hacerlo, se tienen los acuerdos, los convenios, las capacidades en terminales para poder manejar de manera mucho más eficiente el tráfico de internación hacia México. En la medida que se desarrolla un tráfico de internación, se generan capacidades, esto es, equipos disponibles en México para la exportación. En ese contexto, pues hay mucho que hacer todavía. Y bueno, privilegiar este tráfico de tal manera que se recomponga el esquema del uso del autotransporte indiscriminado. Esto es particularmente importante actualmente por las restricciones que hemos visto que existen en materia de autotransporte. Esto es, Estados Unidos incorporó una nueva, bueno, ya no es nueva, ya tiene 1 año y medio, una bitácora electrónica que restringe las horas de manejo en los Estados Unidos, y de ahí se deriva esta crisis que hemos visto de capacidades de autotransporte, donde aunque existe el autotransporte, lo que están faltando son choferes. Esto ya se está viendo también en México, ya hay carencia de choferes en México. ¿Por qué? Porque estos choferes se utilizan desde Nuevo Laredo hasta Oaxaca, desde Nuevo Laredo hasta lugares, a San Luis Potosí, cuando existen condiciones, insisto, de poder transportarlos por ferrocarril y que se recomponga el esquema de servicio del autotransporte, que es fundamental y que podría ser más productivo para el autotransportista en la medida de que entramos más cortos, puede proporcionalmente ganar más y hacer más servicios que utilizando sus tractores entramos muy largos, en donde tiene 1 o 2 a la semana y que, insisto, no tiene la mejor eficiencia. Finalmente, comentarles la gran oportunidad que hemos visto que sí estamos preparados en México, pero que necesitamos más, que es el manejo de informática y todos los aspectos electrónicos de manejo de datos. Cuando digo que sí estamos preparados es, en la pandemia pudimos ver cómo con una importante agilidad muchas empresas inmediatamente cambiaron esquemas de home office, cambiaron esquemas de manejo remoto de sus actividades por una razón muy sencilla. Se tiene la tecnología en uso, no solamente que se tenga, sino que se tenga que estar utilizando cotidianamente para poder desarrollar actividades logísticas. Todas las actividades logísticas exigen un alto grado de desarrollo de informática. ¿Por qué? Porque los pedimentos se transmiten electrónicamente, porque las órdenes de servicio, porque las transmisiones hacia los clientes, hacia los ferrocarriles, etcétera, son a través de medios electrónicos. En ese contexto, esto ampliarlo a todos los ámbitos del comercio, transacciones bancarias, financieras, pues es la parte fundamental. ¿Hacia dónde se debe considero, se deben de incrementar el desarrollo de capacidades electrónicas? Yo diría pequeñas y medianas empresas. ¿De qué manera las pequeñas y medianas empresas pueden participar directamente en esto, si no es vinculados a partir de procesos electrónicos que puedan transmitir adecuadamente sus capacidades, su capacidad productiva, sus productos, etcétera, y una vez que se tenga, vincularse en una cadena logística que rigurosamente se va a manejar a partir de informática. Los autotransportistas. Hoy los autotransportistas en México están en un contexto de vida o muerte respecto de la tecnología informática. Los nuevos esquemas que está aplicando el SAT para el control de la carga a partir del procedimiento de complemento carta-aporte exige que tanto la factura como el complemento carta-aporte se desarrollen en una plataforma electrónica, que sean no solamente elaborados, sino transmitidos al SAT y a los propios clientes a través de plataformas electrónicas. Si los autotransportistas no se incorporan rápidamente en este esquema, empezarán a ser muchos de ellos excluidos de las grandes operaciones de logística y estarán actuando a niveles
muy pequeños a nivel regional, etcétera, con pocas capacidades de desarrollo. Por supuesto, las empresas almacenadoras y de otros servicios que solamente son en la época actual concebibles a partir de una plataforma informática adecuada. En conclusión, yo les diría, México tiene una nueva oportunidad de aprovechar su inserción en la zona de Norteamérica. No son procesos nuevos, muchos de ellos ya están en funcionamiento, muchos de ellos están muy bien desarrollados, pero necesitamos un desarrollo mucho más integral que permee de las empresas grandes a las medianas y a las pequeñas en todos los ámbitos, productivo y de distribución. Para hacer esto, yo me permití poner 5 elementos fundamentales. Una adecuación del marco normativo y de autoridad orientado a la facilitación bajo los esquemas convenidos en el TEMEC. O sea, no estamos sino tratando de ser consecuentes. Si ya se combinó a nivel de los países que integran esta importantísima región, lo que se requiere es hacer la adecuación del marco normativo para poder realmente estar orientados a la facilitación del comercio. La tesis fundamental aquí es certeza jurídica. En materia de infraestructura, sin duda se requiere desarrollo de infraestructura para la carga en apoyo al transporte, en particular la participación del transporte ferroviario. Y en particular, dadas las características del TEMEC, el transporte ferroviario de contenedores. ¿Sí? En este contexto, aumentar la participación del transporte intermodal ferroviario es un tema clave, es un tema fundamental que nos va a proporcionar mayor capacidad de inserción a los mercados de Canadá y de Estados Unidos, y en la medida que se desarrollen mayor cantidad de importaciones a México por esta vía intermodal ferroviaria, se generan las capacidades que significa equipo vacío para poder exportar a precios muy competitivos. El cuarto punto sería el desarrollo de plataformas informáticas y digitales, tanto para la producción, el comercio y el transporte, en todos los ámbitos, no solamente las grandes empresas. Y finalmente, un tema que va a estar presente en el contexto del TEMEC es el cumplimiento de los acuerdos suplementarios en materia de energía limpia y medio ambiente y facilitación del comercio y los importantísimos aspectos laborales. En conclusión, estamos insertos a un año apenas de haber entrado en vigor el TEMEC. Estamos insertos en un tratado sofisticado, complejo, que exige muchos elementos de desarrollo de parte de nuestro país, y que insistiría en que tenemos una gran nueva oportunidad de seguir desarrollando la economía incorporada en esta región si sabemos aprovecharlo. Si no, es un tema que nos va a retrasar el desarrollo del país por muchos años. Muchas gracias. Este es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy interesante la presentación. Tenemos un par de minutos para algunas preguntas, y quizás empezaría bajo el entorno en el que presentas del desarrollo tecnológico. ¿Cómo visualizas esa parte del desarrollo tecnológico? Es decir, si bien el desarrollo de sistemas de información para transacciones, no sé si ahí alcanzas a percibir ya implementaciones más de frontera como realidad aumentada, inteligencia artificial, despliegue de drones y lo que da ese contexto de la existencia de datos masivos, y esto nos lleva a lo que es la ciencia de datos, el data mining, el business analytics. ¿Cómo vislumbras el permeo de ese tipo de tecnología en lo que estamos viviendo actualmente, tú que lo vives en el día a día? Mira, yo pienso que estamos todavía en una etapa intermedia de implementación, donde importantes actores necesitan incorporarse plenamente en un esquema informático global. Hablo de las empresas de autotransporte, por ejemplo. Hablo de empresas de consolidación de carga que se manejan en ámbitos todavía muy tradicionales, ¿sí? Hoy, insisto, la hora de la verdad llegó para las empresas de autotransporte.
Recordarán que en México la gran mayoría, el 80% del servicio es a través de hombre camión. En ese contexto, estamos en un punto intermedio, digo yo, de implementación. Antes de pensar en los grandes desarrollos informáticos de vinculación y de incorporación de otros esquemas como inteligencia artificial, creo que la etapa que nos corresponde en este momento es una intensiva incorporación de actores a un ámbito digital y de transferencia de datos que permita ya, en forma definitiva, eliminar papeleo, eliminar transacciones convencionales de asignación de carga por teléfono y con tableros de tarjetitas, etcétera, para que todo sea en un ámbito electrónico. El autotransportista en la mañana llega y expresa a sus clientes su capacidad de ese día, porque ya vinculó en su patio qué camiones están disponibles, qué choferes tiene, etcétera, y en una plataforma están disponibles para que de ahí los que los utilizamos podamos incorporar y ofrecer servicio de manera cierta y concisa en un esquema donde si lo ofreces electrónicamente a las 8 de la mañana y yo lo solicito a las 8:12, ese camión está ya disponible para ser incorporado a un servicio que tiene una connotación de frecuencia específica y demás. Ese es un tema fundamental. Ir rompiendo estos esquemas tradicionales que no digo que no funcionen, pero que funcionan en tiempos mucho más lentos y con capacidades que están autolimitadas por la manera convencional de hacerse. Así que yo, antes de irme a un esquema muy desarrollado de informática propio de General Motors o propio de Whirlpool, me concentraría en una extensión masiva a todos los actores de la cadena que tienen que ver con prestadores de servicios, con empresas logísticas y con las propias empresas pequeñas y medianas para que se incorporen en un ámbito digital generalizado. Muchísimas gracias, Eduardo. Oye, y finalmente, ¿qué recomendación, comentario, mensaje tendrías para nuestros participantes, donde muchos de ellos son estudiantes en temas del área de logística, de cadena de abastecimiento, pero también hay conectados muchos practitioners y participantes que tienen ya responsabilidades en estas áreas? ¿Cuál sería tu mensaje de cierre? Básicamente, yo les diría, estamos en un ambiente completamente globalizado. Si no se desarrollan estudios, capacidades y en este contexto visiones de un desarrollo global y en este caso regional en un ámbito fundamental del Producto Interno Bruto Mundial, cualquier actividad que desarrolle va a ser muy limitada. Estar muy atento a los nuevos acontecimientos en materia de logística que se producen en todo el mundo. Ya no hay pretexto, estamos en la era de la información. Hoy el problema no es informarse, es seleccionar la información que realmente oriente hacia nuevos comportamientos, hacia nuevas capacidades, hacia nuevas habilidades. Si están estudiando cualquier ámbito de la logística, comercio exterior, aspectos de logística misma, negocios internacionales y demás, el factor esencial que se tiene que desarrollar es la integración, en este caso, de un ámbito regional muy dinámico y, por supuesto, de otras partes del mundo, sin duda, pero en un contexto que ya no admite métodos tradicionales de manejo de carga, que empiezan por un uso intensivo del transporte y la no digitalización de procesos. Yo creo que por ahí está el tema fundamental, informarse, desarrollar capacidades en un contexto globalizado. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación muy enriquecedora y un gran aporte para este congreso. Mucho gusto y seguimos en contacto. Muy amable. Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Muy bien, le cedo ahora la palabra al doctor César Montiel para que nos indique cómo seguiremos en la agenda. Tenemos 5 minutos que estarán ocupando para Setup, Bio Break o ir por un café. Muchísimas gracias.